Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar la evaluación. Ya sabéis que estamos trabajando lo que es la programación didáctica, la estamos viendo en los distintos envíos. Hasta ahora hemos ido celebrando las distintas clases, hemos hecho un primer envío, hemos hecho un segundo envío y ahora con la clase de hoy de la evaluación vamos a concluir con el tercer envío. Cada vez que vamos haciendo una clase trabajamos uno de los apartados que componen la programación. Con este apartado hemos dicho que finalizamos los puntos que se incluirían hasta el tercer envío, es decir, desde la portada hasta la evaluación. Eso significa que ahora, estas semanas próximas, quedarán para el trabajo personal en casa, para terminar de realizar todos los apartados correspondientes a este tercer envío y para que podáis ir realizando vuestros envíos correspondientes para su corrección posterior. ¿Vale? Así que, bueno, pues todo el mundo muy atento porque la evaluación, como ya sabéis, es uno de los puntos fundamentales que hay que trabajar en la programación y que, bueno, pues no queremos asustaros, no queremos hablar de que es muy difícil, pero indudablemente es un punto importante y es un punto que el tribunal, pues ahí va a apreciar también vuestras habilidades docentes. Así que nada, sin más, comenzamos la clase y como siempre iremos haciendo pequeños parones para solucionar las dudas que vayan surgiendo. La evaluación, como todos los apartados, ya sabéis que pues, tenéis que comenzar pues, con su introducción y luego tenemos que organizarla o fragmentarla en 3 puntos fundamentales, que sería la evaluación del alumno, la evaluación de la programación didáctica y la evaluación de la práctica educativa. Es decir, vamos a evaluar tanto a nuestros alumnos, a los alumnos que hemos elegido para trabajar en esa aula, en esa clase, y vamos a evaluar también nuestro trabajo desde el punto de vista del documento que estamos elaborando, como desde el punto de vista de la tarea docente que estamos desarrollando. En el primer apartado, ¿qué es lo que tengo que hablar? Bueno, pues la introducción, siempre os recordamos que la introducción es una presentación. Una presentación del apartado, que esto implica que debe ir acorde con objetivos y contenidos didácticos. Es decir, que a lo largo de la programación tenemos distintos puntos que se van relacionando y que para crear un punto nuevo tenemos que acudir o tenemos que tener en consideración puntos anteriores. Entonces, si yo he realizado el punto de objetivos y contenidos didácticos con una serie de capacidades, con una serie de contenidos que quiero que mis alumnos alcancen, ahora en la evaluación es el momento de valorar la calidad de ese aprendizaje, de cómo han adquirido esos objetivos y esos contenidos. Entonces, en esta introducción, pues podéis comentar un poquito, lo igual que en los otros apartados de objetivos y contenidos, ¿vale? ¿Qué implica esta evaluación? ¿Qué significa eso de criterio de evaluación? Y siempre os tenéis que basar y os tenéis que fundamentar en la justificación legal, indudablemente. ¿Qué normativa utilizamos? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Pues como siempre podéis acudir a la normativa nacional, pero indudablemente siempre la referencia va a ser el currículum autonómico de donde os vayáis a presentar. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor puedo coger la nacional para comentar qué significa eso de criterios de evaluación, qué significa esto de evaluar, pero desde luego, para tomar la información voy a acudir siempre al currículum autonómico. Una advertencia, en muchas ocasiones aparece esta norma, que si no sois opositores de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, cuando hacéis la justificación legal, cuando tomáis las normas para ir justificando los distintos apartados, siempre tenéis que tener en cuenta esa normativa, no de dónde emana, porque puede ser una normativa del Ministerio de Educación, como es en este caso, pero no significa que aplique a todo el territorio nacional, sino que
viene del Ministerio de Educación porque Ceuta y Melilla dependen del Ministerio de Educación, ¿vale? Entonces, no penséis de dónde sale esa norma, quién emite esa normativa, sino tenéis que pensar dónde se aplica. Entonces, por eso es importante que acudáis a los listados, porque el listado es como una referencia rápida de, pues eso, todas las normas, la lista de las normas de esa comunidad o a nivel nacional, pero luego indudablemente hay que echarles un vistazo a las normativas para saber de qué va, porque puedo meter la pata como con esta orden, ¿vale? Bien. Hemos dicho que lo íbamos a dividir en 3 puntos, ¿vale? Entonces, el punto de la evaluación lo que me está hablando es de lo que voy a evaluar. Esos criterios de evaluación vamos a hablar de qué voy a evaluar. Y ese qué voy a evaluar implicaría unos criterios de evaluación del currículum y unos criterios de evaluación para nuestros alumnos, es decir, criterios didácticos, criterios hechos por mí, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Nos pregunta Daniel. Entonces, ¿son 3 evaluaciones? Sí, son 3 evaluaciones. Evaluación del alumno, evaluación de la programación y evaluación de la propia práctica docente. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que cuando digo lo que voy a evaluar, siempre voy a evaluar al alumno teniendo en cuenta lo que pone en el currículum y teniendo en cuenta lo que yo voy a dictar, ¿vale? Para esa evaluación. Igual que hacíamos con los objetivos didácticos. ¿Os acordáis con los objetivos y los contenidos? Con los objetivos a veces no había objetivos específicos, pero con los contenidos siempre pasaba lo mismo. Tomábamos los contenidos del currículum y luego tomábamos unos contenidos, redactábamos unos contenidos hechos por nosotros. Bueno, pues ahora tenemos que hacerlo con la misma base. Tenemos que tomar de la normativa autonómica los criterios de evaluación del currículo y entonces los copio, tomo nota de ellos. Y luego, inspirándome en esos criterios de evaluación y considerando los objetivos y contenidos que he propuesto en mi programación, redactar los criterios de evaluación didácticos. ¿Vale? Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Los criterios de evaluación del currículo se extraen siempre de la normativa de la comunidad autónoma, ¿vale? Es decir, es realmente un copiar y pegar. Entonces, lo que tengo que hacer es, pues, lo que hemos reiterado constantemente, acudir al punto de legislación que tenéis en el campus, no os volváis locos buscando información por internet porque os arriesgáis a cometer algún error y tomo ese listado, miro la referencia y buscamos la normativa que está también allí colgada y dentro de esa normativa localizo el apartado que trata los criterios de evaluación, ¿vale? Los criterios de evaluación tenéis que tener en cuenta que tienen que tenéis que tomarlos del currículum, que indudablemente lo habéis, lo conocéis, lo valoráis, o sea, lo tenéis que manejar prácticamente en casi todos los apartados de la programación, pero es muy importante que tenéis que tomar los criterios de evaluación que os implican a vosotros, es decir, los que dentro de vuestra programación tienen sentido. Si yo estoy programando para educación infantil, pues tengo que justificar el segundo ciclo de educación infantil. Si estoy trabajando para tercero de primaria, pues tengo que tomar los de tercero de primaria. Si estoy trabajando para la lengua inglesa, pues entonces tomaré los de la lengua inglesa. Si mi programación es de cuarto de primaria, pero educación física, solamente los de educación física. Si estoy haciendo matemáticas, matemáticas. O sea que tengo que tomar los criterios que correspondan a la etapa, al curso y a la materia en la que yo estoy programando, ¿vale? Los criterios de evaluación, cuando tomamos una información de la normativa, siempre hay que respetarlos, ¿vale? Entonces, no hay que transformarlos o ajustarlos o reducirlos, sino que los tenéis que tomar tal cual. Otra cosa es que tengamos problemas de espacio y entonces, pues ya veríamos si elimino ese punto de criterios de evaluación de la programación didáctica, del currículum y simplemente hago la referencia a la normativa y no lo copio, ¿vale? Pero en primer lugar, como primera medida, yo lo que haría sería copiarla. En la normativa hay muchos que se pueden obviar este punto y decir que los didácticos están basados en ellos. Claro,
es lo que estábamos comentando, María. Si tenemos problemas de espacio, pues entonces los tengo que omitir, pero siempre poniendo que el punto de criterios del currículo, ¿vale? Siempre poniendo este punto y aquí, pues aquí redacto la normativa, de dónde es y el apartado en el que aparece. ¿De acuerdo? La introducción es para los 3 apartados. Sí, la introducción es general, pero no se seleccionan los que están seleccionados con mi actividad, no, tan solo se seleccionan la función del curso y la materia. Claro, lo hacéis con el curso y la materia, es decir, que si luego me dices que estos criterios son más de etapa, ¿vale? Pues entonces, claro, indudablemente si son de etapa y estoy con matemáticas, pues a lo mejor las fracciones no las trabajo en segundo de primaria. ¿De acuerdo? Pero tenéis que tomar lo que corresponda y luego lo ajustamos dentro de el punto de los criterios de evaluación de los alumnos, ¿vale? Los criterios de evaluación del currículum copiamos los generales del área que hemos elegido para el curso completo y para uno de los bloques. Tenéis que tomar, María, siempre, como he dicho, los criterios que se ajusten, es decir, si en vuestra normativa los criterios de evaluación de infantil, por ejemplo, están todos generales del segundo ciclo, pues tomo todos los generales. Luego ya los acotaré con los criterios de evaluación míos propios. Si los criterios de evaluación están por cursos y por materias, pues entonces lo cojo por curso y por materia, ¿vale? Depende un poco cómo esté en la normativa planteado. Y no hay que modificarlos, los copiáis tal cual, ¿vale, Nerea? Los que sí que tenéis que hacer son los que tenéis que redactar para vuestros alumnos. De todas maneras, aquí lo vamos a explicar. Sí, María, tendrás que hacer de todos los bloques. Es decir, si tú estás evaluando de primaria de lengua, pues tienes que trabajar todos los bloques, la parte oral, la parte escrita, la parte de literatura. ¿De acuerdo? Venga. Más cosas. Decíamos, los criterios de evaluación, ¿vale? Los criterios de evaluación que hacéis de la programación didáctica los tenéis que hacer de acuerdo con una serie de planteamientos, ¿vale? Entonces, estos criterios tienen que ser un resumen de lo que aparecen en las unidades didácticas. Es igual que con los objetivos didácticos. Si yo le estoy diciendo al alumno que tiene que aprender a sumar y restar, pues luego ya pondré si suma y resta con o sin llevadas en las unidades y ya pondré el detalle. Si estoy trabajando, yo qué sé, educación física, pues voy a poner, pues a lo mejor que aprendan distintos deportes con pelota, ¿vale? Y en uno ya trabajaré los chutes del balón y en el otro la habilidad con las manos. Entonces, en cada uno tenéis que trabajar lo que os corresponda, pero los criterios de evaluación son, claro, más generales, porque la programación es para final de curso. Esa habilidad la quiero para final de curso, no para el primer trimestre. Para eso están las unidades. Por cada objetivo y contenido tiene que haber su correspondiente criterio de evaluación. Es decir, ningún objetivo ni ningún contenido tiene que estar desierto de ser evaluado. Tiene que evaluarse indudablemente. Y tampoco me puedo inventar un criterio de evaluación que no tenga una referencia dentro de los objetivos y los contenidos, porque entonces estoy evaluando algo que no le he impartido, no lo he tenido en cuenta para el aprendizaje de la primera fase del aprendizaje del alumno. Por cada criterio de evaluación también tendremos que generar los estándares de aprendizaje, ¿vale? Recordamos, todos los criterios de evaluación se concretan en unos estándares de aprendizaje. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se crean? Tenéis una clase que os los explicamos con ejemplos. Entonces, yo os animaría a, después de ver esta clase sobre evaluación, que vierais las clases más específicas sobre criterios y estándares de aprendizaje, ¿vale? Que os van a servir. Los criterios, os refresco que se redactan en infinitivo y en cambio los estándares se redactan en presente. Los criterios y los estándares tienen que ser inventados y tienen que ser originales. Lo que no podemos hacer es tomar el criterio del currículo y copiarlo tal cual. No tiene sentido. Tenemos que ajustarlo. Hay una coherencia entre objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación.
lo que hemos dicho antes, tiene que estar todo alineado, tiene que tener todo un sentido. Y además adecuados a la edad y al nivel educativo de los alumnos. Lo que os he comentado, si yo tomo, porque mi normativa me pone los criterios de evaluación de toda la etapa, pues si estoy haciendo matemáticas en segundo de primaria, no voy a poner un criterio de evaluación didáctico que sea las fracciones, porque en la etapa sí que tiene sentido, pero en mi curso no tiene sentido, ¿vale? Y indudablemente el apartado se trabaja por el área trabajada, es decir, si yo estoy trabajando lengua, si estoy trabajando matemáticas, si soy de educación física, si soy de inglés, tengo que centrarme en ese área. ¿Que os presentáis en Andalucía, que es primaria globalizada? Pues entonces lo fragmentáis, ¿vale? No los pongáis ahí al batiburrillo. Intentar que quede claro. Ahora hago los criterios de lengua, ahora los de matemáticas, ahora los de ciencias sociales, ahora los de ciencias de la naturaleza, ¿vale? Que queden bien organizaditos para que no sea eso un mare magnum de criterios de evaluación y no sepamos qué estáis poniendo en cada caso. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo, que seguramente los ejemplos ayuden. Si yo pongo como criterio resolver algoritmos de sumas y restas conllevadas mentalmente, ¿vale? Estoy trabajando el cálculo mental, pues uno de los estándares podría ser realizar sumas de forma mental de números de 2 cifras conllevadas, ¿vale? Es decir, estamos trabajando pues 10 más 22, por ejemplo, ¿vale? Bueno, en este caso sería conllevadas. Otro estándar que podría trabajar, aplica el cálculo mental para llevar a cabo restas de cifras redondas. Por ejemplo, 32 menos 22. ¿Vale? Entonces, aquí estoy trabajando el cálculo mental, el criterio es algo como más general y el estándar ya estoy determinando qué es lo que es más, un poquito más concreto lo que le voy a demandar al alumno. ¿Vale? Entonces, el criterio es un poco más, podríamos decir, más la relación con el objetivo y el estándar es con el contenido, que a lo mejor es un poquito más detallado. ¿De acuerdo? Pero, de todas maneras, tenéis un montón de ejemplos más en la clase que os he dicho de cómo redactar criterios de evaluación. Os animo a que la veáis porque seguro que os ayuda un montón y hay más ejemplos y os podrán venir fenomenal. Vamos a ver las dudas que se han planteado hasta ahora. La proporción de objetivos contenidos deben ser 1 a 1, es decir, puede haber un criterio que englobe 2 objetivos. Puede ser un criterio que englobe 2 objetivos, pero quizás no evalúes correctamente. Es que habría que ver un poco la situación. Pero vamos, yo os animaría a que fuera más bien 1 a 1. En infantil también, si es difícil o si el objetivo lo habéis detallado mucho, pues a lo mejor el criterio os puede encajar. ¿Vale? Ya digo que habría que valorar un poco el caso. En infantil también se pueden incluir estándares de aprendizaje. En infantil no tenéis por qué incluir los estándares, ¿vale? Porque no se recoge dentro de la normativa. De todas maneras, ya sabéis que también en las propias convocatorias os indican qué requisitos o qué apartados son obligatorios. Entonces, los estándares en infantil no vendrían, no procederían, ¿vale? No entiendo lo de por qué cada criterio debe haber un estándar de aprendizaje. En educación infantil, perdona Elena, en educación infantil nada, ¿vale? ¿En infantil también hay que diferenciar criterios de las distintas áreas? Sí, yo creo que sí, porque es que queda el trabajo como más estructurado, es mucho más claro. A ver, tenéis que tener siempre en cuenta que cuando vayáis a presentar el trabajo, las otras personas, imaginaos que no tienen ni idea de educación. No deis nada por sentado, ¿vale? Es que en la enseñanza nunca hay que dar nada por sentado. Yo ahora mismo podría decir, no doy la clase de evaluación porque todos son maestros, todos han cursado un grado de magisterio. Entonces, ¿no tendría sentido esta clase? Pues no, porque estamos dentro de la enseñanza y no hay que dar nada por sentado. Entonces, es mejor excederos en claridad a que presentéis un trabajo que no esté claro, que no sea correcto. La diferencia entre el criterio y el estándar es que el criterio de evaluación lo que estamos haciendo es indicar una capacidad más general, ¿vale?
Pues aquí lo que estoy pidiendo es que los alumnos hagan cálculo mental de sumas y restas. Pero en cambio, en el estándar determino qué cualidades o qué características van a tener esas sumas y esas restas. Porque aquí estoy poniendo, por ejemplo, que van a ser con números de 2 cifras o que va a ser unas cifras redondas. ¿Vale? Entonces, lo que estoy haciendo es determinar o acotar más ese estándar. Es un poco como la relación que hay entre el objetivo y el contenido. ¿De acuerdo? De hecho, en muchas ocasiones os preguntan por los instrumentos y los procedimientos de evaluación. Bueno, pues lo mismo, es un poco como unas líneas generales y luego en otro apartado os ponen como la concreción para calificar. ¿Vale? Entonces tú puedes decir que vas a trabajar con tus alumnos el cálculo mental, pero luego determinas qué tipo de cálculo mental. De hecho, el estándar incluso puede ir increciendo la dificultad. Si programas en Cataluña, tenemos que poner estándares. Pues tenéis unas clases sobre las convocatorias de Cataluña que ahí os explica mucho mejor la situación para Cataluña, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que en el caso de Cataluña vierais las clases específicas para esa comunidad, para así no generar ningún caos. En los criterios de evaluación del currículum se extraen de las áreas de conocimiento, es decir, se adjuntan los criterios de cada área que trabaje. Si tú, SLN, te vas a presentar a primaria en Andalucía, pues lo vas a tener que hacer globalizada, ¿vale? Entonces, sí que vas a tener que trabajar cada área. Si por contra, tú vas a trabajar los criterios de tú vas a trabajar ciencias de la naturaleza para quinto de primaria, pues solamente tendrás que hacer los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de esa parte. ¿Vale? Carmen nos pregunta, ¿hay que poner el instrumento de evaluación que pensamos utilizar? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? La enumeración de los apartados hará como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí os he puesto ay, perdón, aquí, que tenéis la evaluación del alumno y luego pues otros apartados. Entonces tú puedes poner aquí que la evaluación es el punto A, B y C y dentro del A tengo el A1, el A2 y el A3. Pero eso ya como vosotros, o si lo queréis hacer con unas viñetas, eso ya depende un poco de la estética y de la línea que hayáis ido siguiendo a lo largo de toda la programación, sobre todo que quede uniforme, ¿vale? Bueno, a ver, que me comentaban antes, ¿y hay que incluir procedimientos e instrumentos? Pues fijaros en vuestra convocatoria, porque en la mayor parte de las convocatorias que están apareciendo sí que se está demandando que aparezcan procedimientos e instrumentos, ¿vale? Entonces, también tenéis una clase que os hablamos de esto más en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, pese a que en estas clases lo estamos comentando, siempre no dejéis de visionar las clases más específicas, porque ahí entramos más en detalle para que estas clases no duren 2 horas. Entonces, aquí vemos un poco la visión general y luego ya con más ejemplos y con más detalle acudir a las clases. Si sois de Cataluña, la clase de Cataluña. Si estoy haciendo los criterios, a cómo redactar criterios y estándares. Si estoy haciendo el apartado de procedimientos e instrumentos, a la clase sobre procedimientos e instrumentos. ¿Vale? Entonces, fijaros, si me están preguntando procedimientos e instrumentos, lo que me están diciendo es cómo voy a evaluar. El qué evaluado ya lo he puesto con los criterios y con los estándares. Y ahora los procedimientos e instrumentos me dicen cómo lo voy a hacer. Entonces, un procedimiento es una forma de hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues en infantil principalmente lo voy a hacer con la observación o con los intercambios orales de la asamblea, ¿vale? O con preguntas abiertas que le puedo hacer a los alumnos. En cambio, pues en primaria, pues a lo mejor me voy a fijar más en los trabajos que hagan o me voy a fijar más en unas pruebas específicas que voy a hacer de control y de evaluación. Entonces, ese es el cómo voy a evaluar. Pero claro, ese cómo es muy amplio. Entonces, lo que tengo que hacer es concretarlo. Es decir, que yo la observación en infantil lo puedo hacer con un registro de observación y en cambio en primaria pues a lo mejor tengo pues un cuaderno de anecdotario, ¿vale? O en el examen de preguntas cerradas
lo voy a hacer pues más tipo test o más de unir o completar para los primeros cursos de primaria, pero en cambio cuando ya son mayores en los últimos cursos de primaria, lo que voy a hacer es un trabajo más abierto, preguntas más abiertas, preguntas cortas para que ellos puedan expresarse y además les puedo valorar la ortografía, la expresión, puedo jugar con un montón de cosas más. A lo mejor en infantil voy a trabajar más un diario, ¿vale? Y en cambio en primaria voy a trabajar más revisándoles el cuaderno de clase, ¿vale? El cuaderno de la asignatura. Entonces, depende ya de cómo vayáis a trabajar, pues lo podréis hacer de una forma u otra. Si soy de música, pues a lo mejor voy a trabajar también la observación y voy a hacer un registro de pues cómo los niños van respondiendo en clase, cómo van cantando las canciones, siguiendo los ritmos. En cambio, si soy de educación física, pues el registro que voy a llevar va a ser más de tanteo, de resultados, de mejora de resultados. Entonces, los instrumentos son mucho más variados y además tienen que ir un poco en consonancia con la tarea que desarrolléis, con la materia y con el curso, ¿vale? Siempre ajustado a nuestros alumnos. Marta nos habla de que va muy justita a nivel de hojas de programación y la convocatoria no especifica si pone los estándares. Yo los pondría porque, Marta, porque si te fijas el currículum te los está poniendo, ¿vale? Si eres de primaria. Entonces es por seguir la misma línea. Bueno, entonces ya hemos visto el qué voy a evaluar, que son los criterios, cómo lo voy a evaluar, que son los procedimientos y los instrumentos, y ahora me falta la última pregunta a responder. ¿Cuándo lo voy a evaluar? Entonces, el cuándo lo voy a evaluar, yo tengo que contar esos momentos, ¿vale? Ay, disculpar. El cuándo tengo que hablar indudablemente de la evaluación inicial, tengo que hablar de la evaluación continua, tengo que hablar de la evaluación sumativa, ¿vale? Entonces, esta parte sí que es verdad que es un poquito más teórica. Entonces, bueno, pues aquí podéis definir, pues la evaluación inicial es comprobar los conocimientos que tienen los alumnos en el momento en el que partimos, ¿vale? Para valorar en qué situación se encuentran. Si soy de matemáticas, de lengua, pues indudablemente tengo que ver de dónde partimos, porque es que si no, a lo mejor me pongo a explicar algo y todavía tienen una falta de base, que es imposible que puedan comprenderlo. En la evaluación continua implica que en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje voy a tenerlo en cuenta, es decir, es un progreso a lo largo de su aprendizaje. Entonces, constantemente voy a estar evaluando al alumno. No puedo permitir que un alumno dependa su nota de un examen final. No podemos valorarlo así, porque tengo que ver la progresión de ese alumno. Porque a lo mejor ese alumno le estoy pidiendo que corra, que en 3 minutos dé 12 vueltas al recreo y a lo mejor es un niño pues que parte de una condición física que no le permite llegar a esos cánones, ¿vale? Entonces tengo que ver un poquito la progresión y es una evaluación continua. La evaluación sumativa lo que nos está hablando es que evidencia que tengo que obtener una nota final, ¿vale? Tengo que completar el boletín, pero indudablemente ha sido una evaluación que ha sido continua y por lo tanto he ido registrando distintas notas y distintas apreciaciones de cómo ha ido ese aprendizaje de ese alumno, ¿vale? Entonces, tengo que apreciar también que esa nota sea la suma del resultado de todos los trabajos, es decir, que en esa evaluación sumativa voy a tener en cuenta su actitud, voy a tener en cuenta su forma de trabajar, voy a tener en cuenta los conocimientos adquiridos. Entonces, es sumativa de todo lo que he ido trabajando a lo largo del curso, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje con mis alumnos. Me resulta igual de interesante en infantil la ficha de aprender el número 5 que cuando hacen el mural del otoño.
todo suma. Si soy de inglés, me resulta igual de interesante que tenga una buena comprensión de un audio que les ponga a los alumnos, como que sepa responder en afirmativa y en negativa a una pregunta, ¿vale? Entonces, todas esas sumas tengo que tenerlas en cuenta dentro de la evaluación. Y otro punto que tengo que decir cuando hablamos de cuándo evaluamos es la promoción y la calificación. Es decir, cuando un alumno termina el curso, tiene que pasar al siguiente curso. Si ha terminado segundo de primaria, tendrá que pasar a tercero. Pero claro, para pasar a tercero tiene que haber unas condiciones de promoción. O cuando acaba la etapa de infantil, tengo que considerar las condiciones de promoción para pasar a la etapa de primaria. Entonces, esas condiciones vienen recogidas dentro de la normativa. Así que tenéis que acudir al punto correspondiente para tomar nota de qué condiciones tienen que cumplir mis alumnos para promocionar al siguiente curso. Y también, cuando relleno el boletín de notas, tengo que poner una calificación numérica, ¿vale? Es decir, le estoy poniendo un sobresaliente, pero puede ser un sobresaliente con 9 o con 10. Le estoy poniendo un notable, pero puede ser con un 7 o con un 8. Entonces, como tengo que completar esa información, pues también tengo que acudir a la normativa para ver cómo se califica a los alumnos, qué valores, ¿vale? Entre qué valores se mueven esas notas, y sobre todo tener mucho cuidado y fijaros, porque hay veces que habláis del cero, y el cero en la normativa actual ya no se considera. Estoy hablando sobre todo de primaria, ¿vale? Ya sabemos que en infantil se califica de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo nos estamos refiriendo a primaria. Ya sabemos que en infantil pues trabajan de el logro, cómo está conseguido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta todas estas cuestiones que indudablemente la normativa os lo está registrando. ¿Vale? Entonces, sobre todo, volvemos a insistir, el currículum lo tenéis que tener como libro de cabecera, lo tenéis que tener totalmente subrayado, marcado y trabajado, porque ya veis que tenéis que acudir al currículum en muchísimas ocasiones. Y indudablemente, si estáis trabajando en primaria, pues si os vais a centrar en los cursos de tercero o de sexto, pues tendréis que considerar que en esa comunidad autónoma, si estamos haciendo una evaluación individualizada de final de la etapa, ¿vale? De tercero o de sexto. Entonces, tenéis también que tener en cuenta estas evaluaciones si se están desarrollando en la comunidad autónoma donde estéis, ¿vale? Lo digo porque no todas las comunidades lo están realizando, entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Siempre cuando hablemos de infantil, la promoción indudablemente, claro, un niño pasa de infantil a primaria porque ha alcanzado una serie de valores, entonces una serie de contenidos, entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Es decir que pondremos el típico cuadro con los ítems y poner el proceso superado, no superado, claro, pero eso sería ya para el infantil, para el boletín de notas. Entonces vosotros el boletín de notas no lo tenéis que poner, lo que tenéis que poner es esta información, ¿vale? El boletín es para los alumnos, pero en la programación se registra cómo vais a completar ese boletín. Se puede optar por varias evaluaciones, por ejemplo, en infantil, continua, inicial, final. Es que tenéis que utilizar los tres. No son a elegir, sino que son todos sumativos. O sea, es todo unión de las tres evaluaciones. Las tres las tenéis que tener en cuenta. Si tenéis problemas, ¿vale, Natalia? Con la visión de la presentación, nos la pides luego a través de la mensajería. Se deben hacer las tres evaluaciones, ya lo he comentado, siempre se tiene que hacer las tres evaluaciones, ¿vale? Siempre es importante trabajar de forma evaluación inicial, continua y sumativa. Y si no, de nuevo, os animo a que leáis la normativa, a ver qué os dice vuestro currículum, a ver si elige una o están las tres recogidas. Así que, sobre todo, cogeros el punto de evaluación y leéroslo detenidamente para que veáis toda la información que pone en el currículum. Es que tenéis que manejarlo.
Se puede repetir en cualquier curso. Yo estoy haciéndolo para cuarto y no sé si ahí se puede repetir. A ver, anteriormente sí que es verdad que se solía considerar la etapa de primaria se solía dividir en 3 ciclos. Hay algunas comunidades que todavía lo conservan, ¿vale? Esa división. Entonces, lo que se solía hacer era que se procuraba que un alumno repitiera en el último curso de ese ciclo, es decir, se solía repetir en segundo, en cuarto o en sexto. Ahora no se ha establecido esa correspondencia exacta, no aparece mirar en vuestra normativa, pero habitualmente no aparece recogida esa medida. Entonces podrían repetir en cualquier curso, pero indudablemente también hay que ver un poco qué contenidos se trabajan en cada curso para ver si el alumno le merece la pena repetir ahora o nos esperamos, porque claro, solo pueden repetir una vez en toda la etapa. Entonces, tampoco es conveniente ni que el alumno pase de curso y vaya arrastrando un problema, ni que el alumno repita de forma muy temprana, porque luego a lo mejor pues se plantea de nuevo esa situación y no se puede llevar adelante. Eso es la normativa. Cuando hablamos de normativa, principalmente hablamos de lo que es el currículo, ¿vale? Que es donde se registra la evaluación. Sí que puede haber alguna orden o alguna resolución, algún decreto que hable específicamente de evaluación. Entonces, también deberíais de tomar nota de esa normativa, ¿vale? Por eso hablamos un poco más en general. ¿En qué normativa se regula la promoción y la calificación? Como os he dicho, habitualmente puede venir en el currículum, pero si tenéis un decreto específico para la evaluación, podría aparecer, ¿vale? La promoción, claro, en infantil lo habitual es que sea al final de la etapa, porque sí que en infantil la etapa está dividida en 2 ciclos. Entonces, el primer ciclo es en las escuelas infantiles y el segundo ciclo en los coles y indudablemente si un alumno no le vamos a hacer repetir en infantil, en todo caso, si es depende de cómo se fuera la situación, repetiría en el último curso y si no había que plantearse el tipo de escolarización, porque son edades muy tempranas. Entonces, muchas ocasiones habría que valorarlo, ¿vale? Pero bueno, habitualmente no se les hace repetir en infantil porque, como os he dicho, tiene que haber un solo curso. Entonces, en cursos tan tempranos no se les permite un poco pasar para ver si vamos enganchando con una serie de medidas también de atención a la diversidad. En promoción y calificación se especificaría lo que dice la normativa al respecto o simplemente algo más. Es que realmente es un apartado muy concreto, o sea, el alumno va a pasar de curso, no va a pasar porque tiene que cumplir con estas características, porque tiene que haber superado estas materias, entonces es que no hay mucho más donde agarrarse, ¿vale? Para infantil nos pregunta Laura, el punto de promoción hay que ponerlo, pero en el apartado de normativa cogemos los criterios, los objetivos. A ver, en infantil ya digo que la promoción no es tan representativa, ¿vale? Sobre todo se trabaja más en los cursos de primaria, porque en infantil es como muy precoz todavía. Entonces, podéis mirar si en vuestro currículum, en vuestro decreto de evaluación, pone algo específico, ¿vale? Que siempre os va a poner alguna cuestión, pero va a ser como mucho más general, más que en primaria. Se explica que vamos a tener en cuenta los 3 momentos de evaluación, definiendo que nos basaremos en cada uno, pero hay que poner algún tipo de ejemplo. A ver, en los momentos de evaluación realmente tampoco podéis contar mucho. Hombre, si queréis hacer alguna apreciación, pero tampoco os da mucho juego, ¿vale? Se suele pasar. A ver, claro, en muchas ocasiones decimos sí, por ciclos que en primaria o en el ciclo de infantil, en el segundo ciclo de infantil, que la misma maestra continúe todos los años con los mismos niños, ¿vale? La misma maestra. Pero, claro, imaginaros que se mueven las listas y entonces hay modificaciones en las listas. Entonces, al año siguiente, pues a lo mejor el destino de esa maestra no es el mismo o es una maestra que está en el año de interinidad y al año siguiente se mueven las listas y ya no está en ese centro o ha mejorado su posición en las listas y le interesa coger otro centro. Entonces,
se intenta en los centros educativos que lleven la misma maestra, pero claro, también depende un poco de la movilidad de los docentes. Las rúbricas hay que mencionarlas, ¿vale? Las rúbricas serían un instrumento de evaluación, ¿de acuerdo? Sobre todo las rúbricas que en Canarias os las ponen como obligatorias, sería un instrumento, ¿vale? Lo podríais indicar como es, como un instrumento. Si echáis un vistazo a procedimientos e instrumentos en el vídeo correspondiente, ahí os ponen más detalles y más ejemplos. Venga, pues vamos a seguir adelante porque aún nos queda un poquito. Ahora lo que vamos a evaluar, hemos visto la evaluación del alumno y ahora lo que vamos a evaluar es la evaluación de la programación, es decir, vamos a valorar nuestro documento. Y nuestro documento lo podemos valorar también con qué, cómo, cuándo y quién, ¿vale? Es decir, yo puedo poner que evalúo y entonces pongo unos ítems. Los puedo redactar en infinitivo, pueden ser muy variados, ¿vale? Es decir, puedo hablar de lo ajustados que son los materiales, de si las TIC están suficientemente ajustadas al nivel educativo de los alumnos, a nivel evolutivo de los alumnos, si mis objetivos didácticos han sido los más adecuados, si la secuenciación programada la he podido cumplir. Entonces, bueno, pues hay un montón de ítems que podemos poner, ¿vale? Que serían como nuestros criterios para evaluar la programación. Y luego tengo el cómo evaluarlo. El cómo evaluarlo serían unos cuestionarios, ¿vale? De decir, bueno, pues yo voy a hacer un cuestionario con preguntas abiertas, yo voy a hacer una checklist, yo voy a hacer una rúbrica, yo voy a hacer preguntas abiertas. Entonces, bueno, pues depende lo que, o un test, ¿vale? Para valorar del 1 al 5. El cuándo lo voy a evaluar y el quién lo va a evaluar. Que no se os olvide. También podéis hacer quién lo evalúe. Es decir, yo puedo evaluar mi programación didáctica, pero luego puedo solicitar que un compañero del mismo curso, pues me haga también una pequeña evaluación de mi programación, ¿vale? O la programación didáctica, ya digo, que podemos determinarla con los distintos apartados. Lo mismo nos ocurriría con la práctica educativa, ¿vale? También sería el qué evalúo, el cómo lo evalúo, el cuándo lo evalúo y el quién me evalúa. Es decir, yo puedo poner lo mismo unos ítems de la relación que tengo con mis alumnos, de la fluidez que tengo con otros maestros, de la colaboración que hago con los otros docentes compañeros, de cómo participo en las tareas de dirección, claustro, si se ha cubierto la atención a la diversidad, el ambiente de clase. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas que puedo poner, incluso cómo me preparo las clases, el dominio que tengo de mis contenidos. Entonces, no descartéis todos esos apartados que realmente es una evaluación propia nuestra. ¿Vale? Entonces, sobre todo eso, fijaros bien en los ítems de qué evalúo, tanto en mi práctica docente como en la programación, que son muy amplios y pueden tocar muchísimos temas. El cómo lo evalúo será, pues, el instrumento que tengo que utilizar, ¿vale? Pues puedo evaluarlo por las calificaciones de mis alumnos o puedo evaluarlo por una serie de tablas o por una encuesta que hagan mis alumnos para que ellos consideren pues si mis explicaciones son claras, si mis materiales les han gustado, si el tiempo ha sido adecuado para que ellos también participen. O, como os he dicho también de otros docentes, tener en cuenta que cuando yo hago participar a otras personas para estas evaluaciones, es muy importante el cuándo lo evalúo. Es decir, yo a mis alumnos, pues a lo mejor les puedo pedir que me evalúen al primer trimestre para solucionar problemas, pero a lo mejor a los compañeros, pues les pido que me evalúen al final de curso, porque tampoco en el primer trimestre hemos tenido tantos contactos, entonces necesito que avance un poco más la situación. O pido a las familias hacerles una encuesta y la hago pues a mediados de curso, ¿vale? Entonces puede ir variando. Mi autoevaluación puede ser trimestral también o puede ser simplemente a final de año. Entonces lo podéis ahí ir teniendo en cuenta, ¿vale?
Entonces, recordar que la práctica docente es muy importante. El qué, el cómo, el cuándo, pero también el quién. Porque tengo que ser objetivo. No puedo hacer una autoevaluación y creer que ya lo he evaluado correctamente, porque también necesito las opiniones de los demás. Necesito cierta objetividad para esa evaluación. Claro, a ver, no tenéis que poner los resultados de vuestra autoevaluación, que me preguntaban por aquí, siempre será positiva. No, es que yo no te digo que completes. Tú estás haciendo un proyecto de una programación, tú estás haciendo un supuesto imaginario y luego dices cómo lo vas a evaluar, pero no tienes por qué poner los resultados. Es como si me decís, ¿y tengo que poner luego cuántos niños han sacado sobresaliente en mi materia? No, porque no la has podido llevar a la práctica, ¿vale? Pero en la oposición no te demandan eso. Te demandan que hagas esa propuesta, como si fuera la propuesta antes de comenzar el curso, que todavía no sabes los resultados, ¿vale? La programación realmente se evalúa luego con los resultados, porque la programación es algo para llevar a cabo, o sea, no estamos evaluando el documento, eso lo hace el tribunal, lo que estamos evaluando son los resultados en la realidad educativa, ¿vale? Entonces, luego muchas veces esta evaluación lo que concluye es que concluye en una memoria, ¿vale? Que seguro que bueno, muchos de vosotros lo habéis puesto. Lo de que a final de curso se realizará una memoria. Bueno, pues al final de curso esa memoria recogerá todas las informaciones que hemos propuesto aquí, ¿vale? Los ítems tenemos que explicarlos, no, o sea, tiene que ser algo concreto, ¿vale? Entonces, ahí no hace falta. Bueno, ¿puede hacer alguna encuesta los padres, ya que sí, los padres también podrían hacer una encuesta, ya lo he comentado antes. Las encuestas no hace falta que las tengáis presentes. Si el día de vuestra exposición de vuestra programación didáctica os permiten llevar material en la parte de la programación y queréis presentar una encuesta, la podéis presentar. ¿Que tenéis os permiten anexos? Pues entonces en los anexos a lo mejor la podréis meter si os apetece, ¿vale? Pero meterla aquí dentro de la programación, no. La programación didáctica, ¿quién la evalúa? Me dicen el tutor y los alumnos. La programación didáctica realmente, la propia programación la evaluaría el profesor, o sea, el maestro, ¿vale? En vuestra etapa siempre es la denominación maestro y los compañeros, porque es un documento. Un alumno no va a evaluar tu documento, va a evaluar tu forma de trabajar, pero no tu documento. ¿De acuerdo? Entonces, pensar que son dos cosas distintas. Una es evaluar la programación, que es algo como más técnico, y otra es evaluar vuestra práctica educativa, que es algo como más, esta es como más reflexiva, ¿vale? Si lo he hecho bien, más de autoevaluación, y esta es más de cómo lo estoy haciendo. Podéis mencionar la memoria sin ningún problema, ¿vale? Porque al final la memoria recoge toda la información de estas evaluaciones. Bueno, pues llegado a este momento, os voy a recordar, ¿vale? A ver, perdonad, una última duda de Carmen. En Madrid los anexos ocupan parte de los 60 folios. Si llevamos el documento aparte, no contaría como página esta de la... A ver, en Madrid los anexos... Esto habría que mirarlo detenidamente, ¿vale? Porque si en Madrid los anexos están dentro de los 60 folios, pues a lo mejor no te interesa poner anexos, solamente si te sobra. ¿De acuerdo? Vale. Decíamos que esta es la última clase antes del tercer envío, porque ya sabéis que el tercer envío consta desde la portada hasta el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, tenéis que adjuntar el archivo y podéis hacer observaciones que necesitéis. Revisaros también los criterios de evaluación,
porque muchas veces estos propios criterios os hacen reflexionar sobre algún apartado que os pueda influir o que podáis cambiar para mejorar ese tercer envío, ¿vale? Revisarlos. Y los puntos que tenéis que tener en cuenta antes de hacer ese envío serían modificar todas las correcciones anteriores. Ay, perdonad, Modificar todas las correcciones anteriores, es decir, nosotros hacemos las correcciones con la intención de mejorar el documento. Siempre está en vuestras manos tomar nota o no, pero indudablemente esperamos que hagáis esas correcciones, ¿vale? Para mejorar el documento. Enviar siempre el documento lo más reducido posible, es decir, ya sé que en muchas ocasiones vamos trabajando y luego al final reducimos, pero llegado ya al tercer envío, yo os animaría a que tuvierais en cuenta ya que ese documento ya tiene que estar un poquito ya más trabajado. Podéis ver en el cuarto envío, hay una clase que os habla de cómo reducir esa programación. No se hacen correcciones desde la mensajería, volvemos a insistir. Si tenéis cualquier problema técnico hay que solucionarlo, porque el campus está destinado y organizado para que también registre vuestro trabajo. Entonces, esa corrección en la mensajería no registra vuestro trabajo en la programación de forma adecuada. El documento se remite desde la programación tercer envío y siempre tenéis que hacer un solo archivo. Recordad, lo podéis mandar en Word, lo podéis mandar en PDF, pero un único archivo. No me mandéis primer, segundo y tercer envío porque es que la herramienta no os lo va a permitir. Cada envío también hay que estar superado con un 8 o más. Si yo estoy en el segundo envío y tengo un 7, veréis que el envío está abierto, que tenéis que volver a retomar ese envío, volver a reenviarlo para su corrección y obtener una nota superior. Revisar siempre todos los criterios de corrección, como os he dicho, porque os pueden ayudar antes de hacer el envío. Las correcciones siempre os va a llegar al mismo punto de los envíos de la programación. Entonces, ahí os vamos a registrar la nota de esos criterios de evaluación, ¿vale? Aquí os registraremos la nota, ya sabéis que es una nota ponderada, porque cada criterio tiene un valor diferente y os indicará una nota final y si todas las observaciones, debajo os pone todas las observaciones de las correcciones oportunas, ¿vale? Y tener en cuenta que intentamos trabajar lo más rápido posible, pero llegado a este punto, las correcciones son más lentas porque el documento es más complejo, es más largo, tiene unos apartados muy importantes y ahí indudablemente queremos que estén corregidos correctamente, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, por ello tenéis que un test de revisión de la programación didáctica. Es un test que dentro de vuestra programación nos lo demandan, ¿vale? Entonces, podéis solicitárnoslo para que os lo hagamos llegar y vosotras podéis haceros una autoevaluación. Entonces, antes de hacer el envío de la programación, autoevaluaros. Si veis que hay alguna cosita que no se cumple, corregirla. Entonces, de esa manera, pues el envío que nos vayáis a hacer siempre es mucho mejor y estaréis pues en mejores condiciones de sacar un 8. Si os habéis pasado por ese filtro del test de supervisión, ¿vale? Lo podéis mandar, como siempre, la solicitud a través de la mensajería. ¿Que estáis viendo esta clase en diferido? Bueno, pues poneros en contacto con las profesoras a través de la mensajería o a través del teléfono de contacto de atención telefónica y os solventaremos cualquier duda que os haya surgido con esta clase, ¿vale? A ver, algunas últimas preguntas ya. Irene nos dice, entonces no se detallan las preguntas que se le van a hacer, por ejemplo, a los alumnos, no hace falta. Ya hemos dicho que tenemos que jugar mucho con el espacio, ¿vale? Entonces, dependiendo de si os permiten poner anexos, los podéis poner, pero no hace falta tampoco detallarlo. Si queréis, podéis explicar, pues, que es una pregunta tipo test o es una pregunta que tienen que evaluar cada apartado del 1 al 5, donde el 1 es la menor y el 5 es la máxima. Podéis contar un poco la dinámica o que lo voy a enviar a esta encuesta la voy a hacer a mitad de curso y a final de curso, o que a los padres solo se la voy a mandar a final de curso, o con mi compañero la haremos trimestral. Eso sí que lo podéis comentar.
Enviar el documento resumido, cuando estoy hablando de esto, Bárbara, significa que no me mandéis una programación de 80 folios en el tercer envío, porque se nos está yendo de las manos el trabajo. Entonces tiene que estar ya ajustado un poco a las hojas que os van a solicitar, ¿vale? Entonces intentar que ya ese documento esté ya más trabajado y se vaya ya ajustando a lo que os piden. También lo puedes mandar con un 7,97 o no hace falta. Si tenéis un 7,97 y la profesora os aprueba y el envío pone cerrado y en las correcciones pone pasa al siguiente envío, entonces lo tienes superado. Pero si la profesora te ha puesto un 7,97 y no está superado, no está cerrado el envío y te dice que lo tienes que volver a repetir, hay que volverlo a repetir, ¿vale? Lo hacemos por vosotros. O sea que la idea es que obtengáis el mejor de los resultados. ¿Sabrías decirme cuánto tiempo tenemos para realizar este tercer envío? Vamos a hacer un parón de 15 días. El parón significa parón de que no va a haber una clase en directo, pero tenéis las clases grabadas, las podéis volver a revisar. Tenéis clases extras sobre, como os he dicho, los procedimientos, los instrumentos, cómo redactar criterios, clases específicas para Cataluña. O sea que tenéis una inmensidad de trabajo para estas 2 semanas. Y aparte tenéis que trabajar ese documento, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos para, bueno, lo que os he comentado ahora? ¿Cuándo se hacen las clases para las unidades? Pues ya en las fechas que estamos las retomamos ya en marzo, ¿vale? Pero si vais avanzados podéis empezar a trabajarlo. Si queréis, incluso tenéis la clase grabada del año pasado, si la queréis visionar, ¿vale? O sea que para eso no hay ningún problema. El test hay que solicitarlo a través de la mensajería, ¿vale? Recordad que tenéis un puntito dentro de vuestro itinerario que os lo indica, os lo recuerda. En el cuarto envío tenéis un vídeo específico de cómo resumir la programación. Venga, ya me están dando por aquí las gracias. A vosotros también, gracias por la atención prestada. Gracias porque habéis hecho preguntas dirigidas a la clase, no os habéis ido a otras clases. Felicidades también por ello. Bueno, me alegro, Marta, de que haya sido clara. Venga, eso es lo que buscamos. De todas maneras, eso no quiere decir que haya quedado claro para todos, que cualquier cosita que necesitéis o si la veis en diferido, por favor, preguntar. Preguntar antes de estar atascada delante de la programación o antes de cometer algún error, ¿vale? Preguntar siempre. Venga, que vaya muy bien, gracias y a trabajar a tope, ¿vale? No dejéis de trabajar. Estamos ya casi, no os voy a decir en la recta final, pero no os olvidéis del tema, no os olvidéis de los casos prácticos. Están saliendo ya sabéis que han salido un montón de convocatorias, Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla-León. Entonces, por favor, a seguir trabajando, ¿vale? Es un apartado complicado, Sara, pero yo sé que seguro que lo lleváis adelante con todas estas recomendaciones que os vamos dando. Venga, mucho ánimo y si tenéis nervios ya sabéis que también tenéis unas clases para controlar el estrés, clases con un montón de recomendaciones que también son muy productivas para que estéis en las mejores condiciones para poder desarrollar el estudio, el trabajo y el examen de oposición. Ya sabéis que tenéis todas las clases de las orientadoras y os podéis apuntar a ellas que os van a venir fenomenal, ya veréis. ¿Vale? Venga, un saludo para todas. Hasta la próxima.